ustedes saben que hay antivacunas y hay antivacunas, y hay mitos sobre la salud y hay mitos sobre la salud, y en este caso estamos ante una cuestión que está causando verdaderas tragedias. Hace muchos años en Pakistán, y en parte de esto tuvo culpa el gobierno de Estados Unidos, ahora sí, las vacunas son para esterilizar a la gente, para esterilizar a los niños. Este mito lo hubo en México, este mito lo ha habido en África, lo ha habido en otros países de América Latina y ahora está en Pakistán. En Pakistán digo que influyó en alguna medida el gobierno de Estados Unidos por lo siguiente, porque cuando estaban buscando a Bin Laden, se disfrazaron de equipo de vacunación para encontrar a Bin Laden. Y eso no se hace. No te puedes fingir un equipo médico para matar a un señor al que está protegiendo Pakistán, porque luego el siguiente equipo de vacunadores de vacunación que venga, pues van a pensar que son infiltrados de los Estados Unidos. Entonces ya la desconfianza hacia las vacunas se multiplica. Pero el mito de la esterilización por la vía de las vacunas es antiguo, yo lo empecé a ver en México por lo menos en los años 80, y han tenido casos como este. Hace 2 días, policía muerto en un ataque contra equipos de vacunación contra la poliomielitis en Afganistán. Hay que decir aquí algo muy importante. La polio está prácticamente erradicada en todo el mundo, excepto en Pakistán y en Afganistán. Hay algunos casos de polio provocados por la propia vacuna, pero que son ínfimos. Son tan pequeños que es un precio que socialmente vale la pena pagar por tener vacunados a la vastísima mayoría a la que la vacuna no le hace nada. Pero en Pakistán, donde hay una gran cantidad de grupos armados están defendiendo a su gente. Y así, este pasado martes, fue anteayer, al menos un policía murió en el noroeste de Pakistán cuando atacantes no identificados se lanzaron contra una oficina de salud donde estaban reunidos equipos de vacunación para la poliomielitis. El ataque ocurrió en Orakzai, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, donde alrededor de 13 miembros del equipo de la poliomielitis estaban presentes. Estamos en contacto con las autoridades locales y confirmamos que los equipos de la polio están seguros, pues sí, pero el policía no. Se ha suspendido la campaña de polio. Los militantes extremistas en la región, militantes extremistas islámicos, por cierto, islamistas, se han hecho responsables de ataques similares contra equipos de la poliomielitis porque dicen que las campañas de vacunación son una conspiración occidental para esterilizar a los niños. En este momento Pakistán tiene 41 casos de poliomielitis activa. Según la oficina del primer ministro, pueden ser muchos más. Y Afganistán tiene en este momento alrededor de 18 casos de poliomielitis activos. El lunes, un día antes, Pakistán había lanzado su tercera campaña antipoliomielitis a nivel nacional de este año, la tercera del año, ya que el número de casos creció dramáticamente de 6 casos registrados en 2023, después de 20 en 2022 y solo 1 en 2021. La campaña buscaba administrar la vacuna de la poliomielitis a más de 45 millones de niños. Esto no es la primera vez que pasa, decíamos. Aquí tenemos casos terribles
de distintos años. Un médico, el Telegraph allí nos dice cómo el médico de la polio tenía la convicción de que tenía el deber sagrado de vacunar a los niños, pagó el precio máximo. 3 trabajadores más de la polio muertos en Pakistán, un oficial de policía pakistaní que escoltaba un equipo de vacunación para la polio asesinado. Los talibanes afganos suspenden la campaña de vacunación contra la polio, porque eso es otro que eso va después. Y Pakistán, el de hasta arriba a la izquierda, el Arabiya News, Pakistán comienza su campaña de vacunación contra la polio después del aumento en los casos. El caso de Afganistán, teníamos más o menos lo mismo, pero allí los militantes han ganado. Pero como se estaba haciendo la campaña casa por casa, han decidido que no, mira, la suspendemos de momento para que en vez de que sea la vacunación casa por casa, que vaya la gente a una escuela o a un centro de reunión o al ayuntamiento a vacunarse. Pregúntate tú, ¿quién va a vacunar a las niñas? Las mujeres que vacunan, ¿hay mujeres que vacunan? ¿Se les permite a las mujeres vacunar? ¿Pueden las mujeres vacunar a chicos o solo pueden vacunar a chicas? Según la tremendamente brutal creencia de los talibanes, lo que están haciendo es garantizar que la polio siga en esos 2 lugares y por única y exclusivamente el fanatismo religioso. No hay otro elemento clave allí, porque la polio se ha erradicado en lugares de una pobreza extrema, porque la polio se ha erradicado en lugares donde hay un aislamiento tremendo de grandes sectores de la población. Aquí el factor clave es la religión, las creencias religiosas y la disposición a matar a otros en nombre de tus creencias religiosas. Esa es una de las vertientes de los antivacunas, que en otro mundo, un mundo como el que algunos nos quieren diseñar a todos nosotros, podría ocurrir en tu casa.